El tema que me toca desarrollar es el manejo de lesiones quísticas del páncreas. Para empezar a hablar de este tema es importante tener en cuenta y, digamos, en la práctica diaria lo deben vivir en sus distintas especialidades, que la prevalencia y la incidencia de hallazgos en forma incidental de lesiones quísticas en el páncreas ha aumentado en nuestra práctica diaria en las últimas décadas. Esto tiene que ver fundamentalmente con algunos factores. El principal es el desarrollo tecnológico de los métodos por imágenes, la resonancia, la calidad de tomografía, también la accesibilidad de los pacientes a los métodos por imágenes. No sé si me escucha bien, ¿sí? Y por último, el aumento de la expectativa de vida de la población, ya que estos hallazgos prevalecen sobre todo en población adulta mayor. A partir de los 60 años la prevalencia es mayor. Hay varios trabajos que intentaron cuantificar la prevalencia y el hallazgo de lesiones incidentales, que es la forma de presentación más frecuente de las lesiones quísticas, ¿sí? Por lejos, más del 70% se presenta en el contexto de un estudio por algún síntoma inespecífico y no relacionado. Y los resultados son bastante variables, pero van desde un margen de un 2% a un 20%, teniendo una media de 10 a 12%. Por lo tanto, estamos hablando de una patología prevalente en población general. Dentro de las lesiones quísticas de páncreas hay muchas clasificaciones, ¿sí? Es interesante dividirlas a modo conceptual, ¿sí? En lesiones neoplásicas y no neoplásicas. Ahora no vamos a hablar de las lesiones no tumorales, sino que por ahí las que constituyen un mayor desafío son las lesiones tumorales, las neoplasias quísticas. Dentro de ellas se puede hacer una gran división según el epitelio que recubre estas lesiones, en lesiones mucinosas y no mucinosas. Las no mucinosas, como vemos en el cuadro, ¿sí? Sabemos que dentro de las lesiones quísticas del páncreas hay lesiones que pueden presentarse en forma maligna, en forma tumoral, hay lesiones que son preneoplásicas y hay lesiones que son completamente benignas sin potencial a transformación. Dentro de las lesiones no mucinosas incluimos la más frecuente de estas lesiones, que es el cistoadenoma seroso, que no tiene potencial a transformación, y presentaciones atípicas de adenocarcinoma quístico y tumor neuroendocrino que pueden tener esas presentaciones que se presentan en forma maligna. Y dentro de los mucinosos, que estos sí constituyen el mayor desafío para, multidisciplinario en realidad, para los cirujanos, para los gastroenterólogos, para los endoscopistas, encontramos la neoplasia quística del cistoadenoma mucinoso y la neoplasia mucinosa papilar intraductal. A esto nos vamos a abocar. Es interesante también entender que en las últimas décadas se ha intentado conocer la historia natural de estas lesiones. ¿Por qué? Se intenta ver qué potencial de carcinogénesis tiene estos precursores del adenocarcinoma pancreático, sobre todo las lesiones mucinosas. Bueno, se han publicado muchos trabajos, ¿sí? La realidad es que en el adenocarcinoma pancreático y en los tumores pancreáticos conocemos muy poco en relación a los precursores, al riesgo relativo cuantificado de cada factor de riesgo para desarrollar un cáncer de páncreas en un paciente, pero sí sabemos que las lesiones mucinosas son las lesiones macroscópicas conocidas que evolucionan un cáncer de páncreas, con un riesgo relativo, con un tiempo de evolución en esa recta de carcinogénesis lento. La realidad es que el riesgo, si bien oscila en las distintas publicaciones, varía entre un 0,5% y un 10%, un 11%, ¿sí? Entendiendo que ya en los últimos años lo que aumenta sinérgicamente el riesgo relativo de progresar más rápido a tumores de estas lesiones preneoplásicas es el tabaco, ¿sí? El tabaco y la patología pancreática ya está establecida la relación y que, digamos, es un factor exponencial para cualquier factor de riesgo previo, aumenta el riesgo relativo. Y también así como, como la carcinogénesis en estas lesiones es lenta y realmente la tasa en los pacientes de alto riesgo que tengan es de 11% en las mayores publicaciones en 3 años, también entendemos que el final del camino es una patología que para la medicina es terrorífica, ¿sí? Una patología con baja sobrevida, una patología a la que llegamos tarde, una patología que con la suerte de encontrar un estadio temprano requiere un tratamiento quirúrgico con mucha morbilidad, mortalidad en centros no experimentados, con lo cual ese es el balance que tenemos que hacer. Si bien son lesiones que evolucionan lento a cáncer, los que llegan a cáncer es una película de terror. Entonces, eso es entender la historia natural, para ni subestudiar ni sobreestudiar estos pacientes.
Entonces, entendemos a partir de todo lo anterior, hablamos de la prevalencia, hablamos de los tipos y hablé de la historia natural, que no hay un método perfecto para estudiar estas lesiones, ¿sí? Pero es fundamental que dentro de las herramientas que contamos, en la actualidad las usemos todos y lleguemos a categorizar y clasificar y evaluar morfológicamente y con algunas otras características bien las lesiones antes de tomar una conducta, ya sea vigilarlo o operarlo, ¿no? Cualquiera de las dos conductas, hoy por hoy tenemos herramientas para caracterizar bien las lesiones, evaluar los signos de transformación y bueno, y debería estar estudiado el paciente. ¿Qué debemos evaluar con cualquier método por imágenes? Bueno, fundamentalmente una de las características que nos va a permitir diferenciar entre un mucinoso y un no mucinoso va a ser la comunicación con el conducto pancreático, evaluar la dilatación o no del conducto pancreático, evaluar características particulares de cada lesión, como si tiene septo, si es microquística, macroquística, si tiene cicatriz central o algunas características que si bien son poco frecuentes, son patognomónicas de muchas de estas lesiones. La presencia de signos de riesgo, que es que tengan componentes sólidos, engrosamientos parietales, que tengan nódulos murales y la presencia de adenopatías. Todo esto es lo que debemos evaluar morfológicamente por cualquier método por imágenes que pidamos. ¿Qué métodos por imágenes tenemos disponibles? Bueno, la colangiopancreatorresonancia es el método de elección. La realidad que todo paciente con una lesión quística debería tener hoy por hoy, en 2018, una colangiopancreato con buena calidad. Es un método muy, muy útil para definir la comunicación con el ducto. La verdad que entre un 70 o un 90% de los pacientes definimos y con eso lo podemos clasificar. Y si bien es un método ampliamente distribuido la resonancia, hoy por hoy sabemos que la tomografía todavía hay barreras de accesibilidad para llegar a la resonancia en algunos medios, sobre todo en el medio público. Entonces, entendemos que la tomografía es un método, una buena tomografía con protocolo para páncreas, con operadores entrenados y con una buena técnica. Es un método que nos arroja y nos brinda información acerca de algunas características que nos pueden servir. Entonces, a partir de los hallazgos que tengamos en una resonancia o una tomografía, vamos a evaluar los signos de alarma para eventualmente pedir una ecoendoscopía con punción, evaluar una vigilancia o hacer un tratamiento con resección. ¿Cuál es el rol de la ecoendoscopía en todo esto? Bueno, con la ecoendoscopía básicamente, digamos, a través de características morfológicas de las lesiones quísticas y a través del análisis del líquido, que esto básicamente es la principal herramienta que nos brinda sobre los otros métodos por imágenes, vamos a poder diferenciar si una lesión es mucinosa o no, vamos a poder diferenciar si es mucinosa, si es un cistoadenoma mucinoso o si es un IPMN, el riesgo, digamos, el potencial riesgo a transformación es distinto en uno y en el otro. Y a la vez nos permite detectar con una alta sensibilidad y especificidad los signos de malignidad de las lesiones quísticas mucinosas. Entonces, básicamente con la ecoendoscopía, además de las características morfológicas que nos van a aportar muchos datos, el análisis del líquido nos va a aportar un dato adicional para poder terminar de categorizarlas y evaluar el potencial riesgo de estas lesiones. ¿Cuáles son las indicaciones de ecoendoscopía en el contexto de una lesión quística? Bueno, nosotros para lesiones quísticas no hay guías, las recomendaciones y las evidencias son recomendaciones de expertos con evidencia débil. Básicamente, el principal consenso que cambió el manejo de estas lesiones es el consenso de Fukuoka, que se llevó a cabo en el 2012 y se actualizó el año pasado. Y en ese consenso, independientemente que, bueno, la sociedad americana, la sociedad europea intentan, pero todo se basa en ese consenso. A partir del consenso de Fukuoka se cuantificaron los hallazgos morfológicos que se dividen en signos preocupantes o worrisome future y signos de alarma o de alto riesgo. A partir de esos hallazgos, que son todos hallazgos morfológicos, de engrosamientos murales, dilatación del Wirsum, tamaño total del quiste, la atrofia pancreática distal a la lesión, a partir de esos hallazgos, si uno encuentra worrisome future o signos preocupantes, uno debería hacer una ecoendoscopía con punción, mientras que si encuentra signos de alto riesgo, la indicación es quirúrgica, ¿sí? Obviamente que acá estamos hablando que la prevalencia de estas lesiones es en población adulta y anciana, entonces se evalúa el riesgo de cada paciente y la comorbilidad ante la decisión, ¿no? Entonces,
repitiendo, pero para entender por qué hago tanto hincapié en esto, es importante cuál es el rol, entonces diferenciarlo. Para definir una conducta, entonces a determinados pacientes los vamos a vigilar y a determinados pacientes los vamos a operar para un tratamiento curativo. Esto parece como bastante sencillo cuando uno lo plantea, pero cuando uno lo lee o lo dice, pero en la práctica suele ser bastante complejo. ¿Por qué? Básicamente porque estamos hablando de, si uno no caracteriza bien, acá hay un espectro de lesiones sin potencial a transformación que pueden ser sometidas por un error diagnóstico a una pancreatectomía corporocaudal o a una DPC, o lesiones que por subdiagnóstico pueden pasar inadvertidas y no vigiladas y terminar en un adenocarcinoma. Entonces deberíamos, digamos, esto en la práctica muchas veces no es 2 más 2 y cuesta un poco la decisión, ¿sí? Bien, bueno, esto ya lo dije, la sensibilidad y la especificidad de la ecoendoscopía es similar a la resonancia, hay variabilidad interobservador y es operador dependiente y depende del entrenamiento del operador. Sí hay alguna ventaja y algunas publicaciones hablan de que para diferenciar nódulos murales de plaques mucosos o nódulos mucosos puede tener mayor utilidad. Esto es una ecoendoscopía lineal donde se visualiza en ambas imágenes 2 lesiones quísticas con muchos septos en el interior. En el caso de la imagen de esta imagen, este es un signo bastante característico que es la cicatriz central hiperecogénica. Esto es un cistoadenoma seroso, la forma más frecuente de presentación es la microquística o panalizada. Esto es patognomónico y no requiere punción porque no tiene riesgo de transformación. Las formas que van a requerir punción son las formas atípicas, que es la macroquística o las uniloculadas o la forma de presentación sólida. Esto es lo que dije previamente del consenso de Fukuoka con los signos de alarma y los signos de alto riesgo. Y, digamos, a través de esto se establece la conducta de hacer una ecoendoscopía con punción o la cirugía. Entender también que esto no es una guía, sino que es un consenso con nivel de evidencia baja, ¿sí? Es recomendación de expertos, pero no son trabajos prospectivos. Esto un poco ya lo dije, y bueno, en relación ya hablamos de las características morfológicas que nos aporta la ecoendoscopía, y a través del análisis del líquido podemos analizar muchas variables que nos permiten caracterizar y nos van a ayudar un poco en el pronóstico de nuestro paciente. La principal y la primera estudiada son los marcadores tumorales. La amilasa también nos va a ayudar a definir la comunicación, la citología en el líquido del quiste y los marcadores moleculares que aparecieron en la última década y la realidad es que están en boga porque van a cambiar la historia natural cuando estén disponibles. En 2 palabras de esto, los marcadores tumorales no nos indican en el contexto de una lesión mucinosa si la lesión está transformada o no, sino que son parámetros de lesión mucinosa. Tiene una alta eficacia diagnóstica, más del 80%, casi el 80% para lesión mucinosa. El punto de corte que usamos es 192 nanogramos mililitro y eso nos permite definirlo, ¿sí? Asociado, ¿no?, a las características morfológicas. La citología acá no nos ayuda demasiado porque el rédito es bajo, depende también un poco del entrenamiento del citólogo y del anatomopatólogo. Ahora aparecieron algunos accesorios de ecoendoscopía que son pinzas que nos permiten biopsiar la pared del quiste y con eso sería prometedor porque podría aumentar el rédito diagnóstico en cuanto a lo citológico. Hay después signos endoscópicos, el signo de la filancia, que consiste en medir o en la evaluación macroscópica del contenido del quiste. Eso también es bastante específico, aunque, bueno, obviamente que hay mucha variabilidad interobservador. Y sí los marcadores moleculares, que acá en Argentina recién están apareciendo en unos centros privados y en medio privados, pero la verdad es que va a cambiar la historia natural de las lesiones mucinosas, ya que tenemos el único parámetro que es el CARRAS, que si bien es muy costoso, pero es el único parámetro que encontramos que tiene una especificidad de 100% para IPMN. Entonces, con eso podríamos llegar a un diagnóstico preciso y exacto de qué lesión mucinosa es. Obviamente no está disponible en nuestro medio. Bien, 2 palabras de cada uno. El cistoadenoma seroso predomina en mujeres en una edad media adulta. Están recubiertos por células epiteliales ricas en glucógeno. La forma de presentación más frecuente es la forma microquística, como la que vimos en la imagen, que simula un panal de abejas. El signo de la cicatriz central o la calcificación central es patognomónico, pero es poco frecuente. Y por definición y por fisiopatología no está comunicado con el conducto pancreático principal. Generalmente en el análisis del líquido va a tener una amilasa bajo, el punto de corte que usamos de amilasa es 250,
porque no está comunicado, y un C abajo, porque no es mucinoso. Y es una lesión benigna, no tiene potencial de complicación. Estas son las formas de presentación, la microquística, macroquística, unilocular. Perdón, que volví. Ahí está. Estas son imágenes similares y esto, bueno, es como lo vemos y digamos, la sensibilidad y especificidad para ver signos que vemos por ecoendoscopía. Esto es una ecoendoscopía lineal, ¿sí? Ahí podemos ver la lesión de la imagen que habíamos descrito previamente. Esto es un cistoadenoma seroso microquístico, ¿sí? Que tiene ese patrón en panal de abejas. Bien, en relación al cistoadenoma mucinoso, también es más frecuente en mujeres, en general de edad media, y la localización generalmente es cuerpo y cola. Son tumores o lesiones con receptores hormonales, responden a estrógenos y a progesterona, y tienen un revestimiento interno de células columnares que producen mucina. Generalmente son lesiones uniloculadas, pueden tener algunos tabiques en su interior y no están comunicados con el Wilson, que esa es la diferencia con los IPMN. Esto es una paciente femenina que en localización de cola de páncreas, de modo incidental, tiene esa lesión anecoica con tabiques en el interior y engrosamientos murales parietales. Así era el contenido del líquido y ese es el signo de la filancia que deberíamos hacer para ver si la columna persiste más de 2 segundos. Eso se supone que tiene más contenido mucoso. Bien, y el IPMN, por último, son también neoplasias mucinosas que se definen como la dilatación segmentaria, que es poco frecuente, generalmente más frecuente que sea difusa del conducto pancreático principal o de sus ramas secundarias o mixto, ¿sí? Hay 3 tipos de IPMN. El IPMN tipo 1, que es según el tipo de IPMN, está evaluado el potencial riesgo a transformación. Los tipo 1, que son los que tienen una afectación difusa del conducto pancreático, son los que más riesgos tienen a transformación, tienen hasta un 60% de transformación maligna en 5 años. Después está el de ramas secundarias, que es el de menor riesgo a transformación, y después el mixto, que combina la dilatación ductal del conducto principal y las ramas secundarias. La forma de presentación más frecuente de los pacientes con IPMN es una pancreatitis recurrente, ¿sí? Idiopática. Por eso es importante en las pancreatitis recurrentes en adultos estudiar morfológicamente el páncreas para descartar alteraciones estructurales. Estos son los dibujitos, así es como lo vemos por resonancia. En el IPMN tipo 1 se va a ver una dilatación ductal difusa. Según el diámetro va a ser digamos, el potencial riesgo de transformación. Eso es un signo de alarma. En general de 5 a 9 es un signo preocupante y mayor a 1 centímetro es un signo de alto riesgo que es indicación quirúrgica. El tipo 2, como vemos acá abajo, son adyacentes al conducto y son ramos secundarios, generalmente son múltiples y están distribuidos en toda la glándula, y el tipo 3 es combinado, ¿sí? Bien, estos son los signos de alto riesgo cuando el paciente debuta con ictericia, cuando tiene un componente sólido dentro del quiste, cuando tiene nódulos murales o cuando la dilatación ductal es mayor a 10, esto es quirúrgico, ¿sí? Uno puede evaluar no tomar esa conducta en pacientes añosos o con comorbilidad, pero la indicación es quirúrgica. Las características por ecoendoscopía va a ser la dilatación, vamos a ver el conducto anecoico, podemos evaluar el tamaño, tiene buena sensibilidad y especificidad para evaluar la dilatación, y tiene un signo patognomónico pero poco frecuente, que es la papila en ojo de pez, que es por la, digamos, hipertensión que dan en la papila, genera la protusión del moco. Eso es muy característico y patognomónico cuando aparece, pero aparece en menos del 20% de los pacientes. Y se puede ver con eco, que tiene visión lateral, o se puede ver con CEPRE también, con duodenoscopía. Está evaluado el estudio citológico dentro de ese moco como opción, porque es un estudio poco invasivo. Entonces, para ir terminando, en los últimos años he intentado evaluar, yo soy ecoendoscopista, por eso le hablo de esto, pero bueno, es mi enfoque. Sí, realmente en la última década la ecoendoscopía con punción ha cambiado algo la historia natural de las lesiones quísticas, ¿sí? Y bueno, la verdad que los trabajos son prometedores y hay trabajos que evaluaron esto. Por un lado, lo que se demostró es que la ecoendoscopía aumentó la tasa del diagnóstico de estas lesiones, de precisión diagnóstica, y por otro lado, este trabajo, que es muy interesante, evaluó cómo modificó la conducta en el manejo de estas lesiones la ecoendoscopía, en cuántos pacientes evitó la cirugía y en cuántos pacientes indicó la cirugía cuando por los otros métodos no se podía definir.
y eso dio más del 70%, con lo cual yo creo que la ecoendoscopía para lesiones quísticas sirve y aporta muchos datos y es un medio que hoy por hoy tenemos disponible. ¿Cuál es la vigilancia recomendada? Estos esquemas de vigilancia son a partir de la Sociedad Americana del 2015. En el 2015 lo propusieron, ellos hacen mucho hincapié en el tamaño de las lesiones para estipular los esquemas. La verdad que en páncreas nada en cuanto a screening y vigilancia es totalmente de acuerdo por todas las sociedades, con lo cual es un poco empírico y es hablable. Pero bueno, se entiende que las lesiones de más de 3 centímetros son lesiones de riesgo y que hay que hacer un esquema de vigilancia más cercano cada 6 meses y las lesiones menores cada 2 a 3 años, con cualquier método, con eco, resonancia, ¿sí? Pero deberían seguirse por un consultorio de páncreas. Entonces, para finalizar, es importante entender que las lesiones quísticas del páncreas requieren un manejo multidisciplinario y requieren ser caracterizadas antes de cualquier evaluación de una conducta terapéutica, que aumentó la prevalencia en los últimos años, es sabido por todos y por la práctica diaria, que la conducta final va a depender independientemente de los cambios morfológicos o del diagnóstico, del contexto clínico del paciente, que a través de la ecocompunción podemos definir y nos va a aportar más datos que van a ser de ayudas y es un procedimiento seguro, con baja tasa de complicaciones, ¿sí? Solamente requiere una sedación, que pueden ser los mismos riesgos que puede tener una endoscopía alta, pero es un procedimiento seguro y la punción también. Y que el análisis de marcadores moleculares va a cambiar la historia natural de estas lesiones. Muchas gracias.